el monje que vendió su Ferrari. ¿Qué harías si supieras que solo te quedan 6 meses de vida? Quiero que te detengas un momento y reflexiones sobre esta pregunta. ¿Seguirías viviendo como lo haces ahora? ¿Continuarías con las mismas rutinas, las mismas preocupaciones, los mismos miedos? Te invito a que dejes tu respuesta en los comentarios, porque lo que estás a punto de escuchar podría cambiar radicalmente tu perspectiva sobre lo que realmente importa en la vida. Esta pregunta no es solo una reflexión filosófica vacía, es el corazón mismo de una historia extraordinaria que voy a compartir contigo. Una historia sobre un hombre que lo tenía todo según los estándares del mundo moderno: dinero, poder, prestigio, y que sin embargo estaba muriendo por dentro. Un hombre que tuvo que perderlo todo para encontrarse a sí mismo. Un hombre llamado Julian Mantle. ¿Te has sentido alguna vez atrapado en una vida que no elegiste conscientemente? ¿Has tenido esa sensación de estar corriendo en una cinta sin fin, siempre ocupado pero nunca realmente satisfecho? Si es así, esta historia es para ti. Porque lo que Julian Mantle descubrió en las montañas del Himalaya no son solo enseñanzas místicas de monjes aislados del mundo. Son principios prácticos, probados durante miles de años, que pueden transformar tu vida cotidiana en una experiencia extraordinaria. Pero te advierto, lo que vas a escuchar puede incomodarte. Puede hacerte cuestionar muchas de las creencias que has aceptado como verdades absolutas sobre el éxito, la felicidad y el propósito de la vida. Y eso está bien. De hecho, es necesario. Porque, como descubrirás, el cambio real solo ocurre cuando estamos dispuestos a salir de nuestra zona de confort. Capítulo 1. El derrumbe de un titán. Era un lunes por la mañana como cualquier otro en los tribunales de justicia. El aire estaba cargado de esa mezcla particular de tensión y tedio que caracteriza a los procedimientos legales. Los abogados iban y venían con sus maletines de cuero, sus trajes impecables y esa expresión de seriedad estudiada que forma parte del uniforme no oficial de la profesión. Pero ese día, algo extraordinario estaba a punto de suceder, algo que cambiaría para siempre la vida de todos los presentes, especialmente la de John, un joven abogado que estaba a punto de presenciar el colapso de su mentor, su héroe, su modelo a seguir. Julian Mantle no era un abogado cualquiera, era una leyenda viviente en el mundo legal, con sus trajes italianos de $3,000, su Ferrari rojo aparcado ostentosamente frente al edificio de los tribunales y su récord impecable de victorias en casos imposibles. Julian era todo lo que un abogado ambicioso podría soñar con ser. Era brillante, despiadado, carismático. Los clientes millonarios hacían cola para contratar sus servicios. Los medios de comunicación seguían cada uno de sus movimientos. Era, en pocas palabras, el rey indiscutible de su profesión. Pero ese lunes por la mañana, en medio de un alegato particularmente apasionado, Julian Mantle se derrumbó. No fue una caída elegante ni digna, fue el colapso total de un hombre que había estado empujando su cuerpo y su mente más allá de todos los límites razonables durante demasiado tiempo. John observó horrorizado cómo su mentor se retorcía en el suelo como un niño indefenso, temblando, sudando, jadeando por aire. La jueza, normalmente tan serena y controlada, gritaba pidiendo ayuda mientras marcaba frenéticamente el número de emergencias. El asistente de Julian corrió hacia él, sus rizos largos rozando el rostro amoratado del abogado caído mientras le susurraba palabras de aliento
que él probablemente no podía escuchar. «No te mueras ahora», pensó John, paralizado por la escena. «Es demasiado pronto. No mereces morir así». Pero mientras observaba a su héroe caído, John no podía evitar preguntarse si esto había sido inevitable. Durante los años que había trabajado con Julian, había visto las señales. El rostro que envejecía prematuramente, marcado por profundas arrugas que contaban la historia de noches sin dormir y días interminables de estrés. El cuerpo que había pasado de atlético a obeso, alimentado por comidas rápidas en restaurantes de lujo y demasiados whiskies para calmar los nervios. La tos crónica que Julian ignoraba obstinadamente. Los ojos que habían perdido su brillo, convirtiéndose en ventanas opacas a un alma agotada. Julian Mantle tenía 53 años, pero parecía de 70, y ahora yacía en el suelo de la sala de tribunal número 7, el mismo lugar donde había ganado algunos de sus casos más espectaculares, luchando por su vida. Lo que John no sabía en ese momento era que este aparente final era en realidad un nuevo comienzo, que el derrumbe de Julian Mantle no era el fin de su historia, sino el catalizador de una transformación tan profunda, tan radical, que desafiaría todo lo que John creía saber sobre el éxito, la felicidad y el propósito de la vida. Capítulo 2. La decisión que lo cambió todo. Los días siguientes al colapso de Julian fueron un torbellino de rumores y especulaciones en el bufete de abogados. Todos querían saber qué había pasado con el gran Julian Mantle. ¿Sobreviviría? ¿Volvería a ejercer? ¿Qué significaría esto para los casos millonarios que estaba manejando? Cuando finalmente llegaron las noticias, nadie estaba preparado para lo que escucharon. El viejo Harding, uno de los socios senior del bufete, convocó una reunión de emergencia. Su rostro normalmente jovial estaba serio, casi sombrío. «Tengo noticias sobre Julian», comenzó, y todos en la sala se inclinaron hacia adelante, ansiosos por escuchar. «Los médicos dicen que se recuperará. Fue un ataque cardíaco masivo, pero sobrevivirá». Un suspiro colectivo de alivio recorrió la sala, pero Harding levantó la mano indicando que había más. «Sin embargo», continuó, «Julian ha tomado una decisión que todos ustedes deben conocer. Ha decidido renunciar no solo al bufete, sino a la práctica del derecho por completo. No volverá». El silencio que siguió fue ensordecedor. John sintió como si le hubieran golpeado en el estómago. ¿Julian Mantle renunciando al derecho? Era como imaginar a un pez renunciando al agua. La ley no era solo su profesión, era su identidad, su razón de ser. Pero lo que vino después fue aún más sorprendente. En las semanas siguientes se filtró la información de que Julian había vendido todo. La mansión en el barrio más exclusivo de la ciudad, el avión privado, la casa de vacaciones en las islas tropicales, incluso su amado Ferrari rojo, ese símbolo resplandeciente de su éxito. Y luego simplemente desapareció. Los rumores eran salvajes y variados. Algunos decían que había sufrido una crisis nerviosa completa y estaba en algún sanatorio. Otros susurraban que había huido con alguna modelo a una isla remota. Pero la verdad, cuando finalmente emergió, era más extraña que cualquier ficción. Julian Mantle había viajado a la India, no como turista, no en hoteles de 5 estrellas, con aire acondicionado y servicio de habitaciones. Había emprendido una búsqueda espiritual, vagando de pueblo en pueblo, a veces a pie, a veces en trenes abarrotados, durmiendo donde podía, comiendo lo que le ofrecían los lugareños. Yo no podía comprenderlo. ¿Cómo podía un hombre que había estado en la cima del mundo, que había tenido todo lo que el dinero podía comprar, abandonarlo todo por ¿qué? ¿Por vagar sin rumbo por un país del tercer mundo? No tenía sentido. Pero Julian había comprendido algo que John
aún no podía ver. En ese momento de crisis, tirado en el suelo de la sala del tribunal, había tenido una epifanía. Se había dado cuenta de que su vida, por exitosa que pareciera desde fuera, estaba vacía. Era como una hermosa mansión con cimientos podridos, impresionante a la vista, pero a punto de colapsar. El ataque cardíaco no había sido solo un evento médico, había sido un despertar, una llamada de atención del universo diciéndole que había estado viviendo la vida equivocada. Y Julian, por primera vez en décadas, había escuchado. Capítulo 3. El encuentro con los sabios de Sivana. La odisea de Julian por la India fue tanto externa como interna. Cada paso que daba por los polvorientos caminos de ese antiguo país era también un paso hacia el interior de sí mismo, hacia partes de su ser que había enterrado bajo años de ambición despiadada y materialismo desenfrenado. Al principio fue difícil, terriblemente difícil. Su cuerpo, acostumbrado al lujo y la comodidad, protestaba contra las largas caminatas bajo el sol abrasador. Su mente, entrenada para analizar contratos y argumentar casos, luchaba por aquietar el constante parloteo de pensamientos que lo había acompañado durante años. Pero poco a poco algo comenzó a cambiar. Los lugareños, a pesar de su pobreza material, mostraban una calidez y generosidad que lo conmovía profundamente. Abrían sus humildes hogares a este extraño occidental, compartiendo lo poco que tenían con una sonrisa genuina. Julian comenzó a notar cosas que antes habría ignorado. La belleza de un amanecer sobre los campos de arroz, el sonido de los niños riendo mientras jugaban con palos y piedras, la paz profunda de un anciano meditando bajo un árbol. Fue en Cachemira, ese estado místico que duerme al pie del Himalaya, donde Julian conoció al yogi Krishnan. Este hombre, que también había sido abogado en lo que él llamaba su anterior reencarnación, se había convertido en el cuidador de un templo local. Vivía con una simplicidad extrema, pero irradiaba una paz y felicidad que Julian nunca había visto en ninguno de sus colegas millonarios. Estaba cansado de que mi vida fuera como maniobras militares, le dijo Krishnan a Julian una tarde mientras compartían té. Me di cuenta de que mi misión era servir a los demás y contribuir a hacer de este mundo un lugar mejor. Ahora vivo para dar. Julian le contó su historia. Le habló de su vida de privilegios, de su obsesión con el éxito, del vacío que había sentido crecer dentro de él año tras año, hasta que finalmente su cuerpo no pudo soportarlo más. Krishnan escuchó con compasión y luego le dijo algo que cambiaría el curso del viaje de Julian. He oído hablar de un grupo de sabios que viven en lo alto del Himalaya. Dice la leyenda que han descubierto los secretos de una vida plena y radiante. Nadie sabe exactamente dónde están, y muchos han muerto tratando de encontrarlos. Pero si realmente buscas la transformación, ellos tienen las respuestas. Era una locura. Julian lo sabía. Ir a buscar a un grupo mítico de sabios en las traicioneras montañas del Himalaya, basándose en rumores y leyendas. El Julian de antes habría descartado la idea como una fantasía romántica. Pero el nuevo Julian, el Julian que había tocado fondo y estaba dispuesto a todo para encontrar significado en su vida, decidió arriesgarse. La escalada fue brutal. Día tras día, Julian subía por senderos cada vez más empinados y peligrosos. Sus pies, acostumbrados a zapatos italianos de cuero suave, se ampollaron y sangraron en las botas de montaña. Su respiración se volvió laboriosa en el aire enrarecido de las alturas. Hubo momentos en que pensó en rendirse, en dar la vuelta y volver a la civilización. Pero algo lo impulsaba hacia adelante. Tal vez era desesperación, tal vez era esperanza, o tal vez, como él mismo reflexionaría más tarde, era el destino. Fue al séptimo día cuando vio la figura. Vestida con una túnica roja ondulante,
y una capucha azul oscuro caminaba con gracia por un sendero adelante de él. Julian gritó, pero la figura no respondió. En cambio, comenzó a correr, su túnica roja flameando tras ella como una bandera. «Por favor», gritó Julian con toda la fuerza que le quedaba. «Necesito ayuda. Busco Sivana». La figura se detuvo abruptamente. Lentamente se dio la vuelta. Cuando Julian finalmente la alcanzó, jadeando y exhausto, vio un rostro que nunca olvidaría. Era un hombre, probablemente de su misma edad, pero con una vitalidad que desafiaba los años. Sus ojos eran penetrantes, casi felinos. Su piel olivácea era suave y radiante. Irradiaba una juventud y energía que dejaron a Julian sin palabras. «Soy uno de los sabios de Sivana», dijo el hombre con una voz suave pero autoritaria. «Eres el primero en encontrarnos en muchos años. Debes tener una gran necesidad para haber llegado tan lejos». Julian asintió, incapaz de hablar por la emoción y el agotamiento. «Mi nombre es Yogi Raman», continuó el sabio. «Y si tu corazón es puro y tu intención es verdadera, te llevaré a nuestro santuario. Pero debes prometer algo. Cuando hayas aprendido nuestros secretos, volverás a tu mundo y los compartirás con aquellos que los necesiten». Julian aceptó sin dudarlo. No tenía idea de en qué se estaba metiendo, pero sabía que había llegado al lugar correcto. Después de meses de búsqueda externa e interna, finalmente había encontrado lo que ni siquiera sabía que estaba buscando. Capítulo 4. El jardín mágico de la mente. El pueblo de Sivana era algo salido de un sueño. Ubicado en un valle verde y exuberante, protegido por picos himalayos por todos lados, era un oasis de paz y belleza. Pero lo más sorprendente no era el paisaje, sino las estructuras del pueblo mismo. Todo estaba hecho de flores. Las casas, el templo central, incluso los senderos estaban construidos con rosas de todos los colores imaginables, unidas con cuerdas multicolores y ramas flexibles. El aire estaba perfumado con su fragancia y el efecto visual era tan impresionante que Julian tuvo que frotarse los ojos para asegurarse de que no estaba alucinando. Los habitantes del pueblo eran igualmente extraordinarios. Hombres y mujeres que claramente tenían muchos años de vida, pero que se movían con la gracia y energía de personas décadas más jóvenes. No había prisa en sus movimientos, pero tampoco pereza. Todo lo que hacían parecía tener un propósito, una intención clara. Durante las primeras semanas, Julian simplemente observó y aprendió. Los sabios tenían una rutina diaria que seguían con dedicación pero sin rigidez. Se levantaban antes del amanecer para meditar. Pasaban horas en contemplación silenciosa o en animadas discusiones filosóficas. Algunos escribían, otros creaban arte, otros trabajaban en los jardines que proporcionaban su comida. Fue el Yogi Raman quien se convirtió en el principal maestro de Julian. Una noche, bajo un cielo estrellado tan claro que parecía que podías tocar la Vía Láctea, Raman comenzó a compartir la sabiduría fundamental de los sabios de Sivana. Julian comenzó: «Voy a contarte una fábula. Puede parecer simple, incluso infantil, pero contiene todos los secretos que necesitas saber para transformar tu vida. Escucha con atención, porque cada elemento de esta historia tiene un significado profundo». Y entonces Raman contó la historia del jardín, el faro, el luchador de sumo y los diamantes. Julian escuchó, tratando de encontrar el significado oculto en lo que parecía ser un cuento extraño y desconectado. «El jardín», explicó Raman cuando terminó la historia, «representa tu mente. La mayoría de las personas trata su mente como un basurero, permitiendo que cualquier pensamiento, por tóxico que sea, entre y eche raíces.
pensamientos de preocupación, miedo, ira, resentimiento. Estos son los malos hierbajos que ahogan las flores del potencial. Julian asintió lentamente. Sabía exactamente de qué hablaba Rahman. Su propia mente había sido un campo de batalla de pensamientos negativos durante años, preocupaciones sobre casos, miedo sobre su reputación, ira hacia sus oponentes, resentimiento hacia cualquiera que pareciera tener más éxito que él. Tu mente es el jardín más fértil del universo, continuó Rahman, pero debes cuidarlo con la misma dedicación con que un jardinero maestro cuida sus plantas más preciadas. Cada pensamiento es una semilla. Los pensamientos negativos producen malas hierbas. Los pensamientos positivos producen flores hermosas y frutos nutritivos. Pero, ¿cómo controlo mis pensamientos?, preguntó Julian. Simplemente aparecen. No puedo evitar preocuparme o sentir ansiedad. Rahman sonrió. Ese es el error que comete la mayoría de la gente. Creen que no tienen control sobre sus pensamientos, pero la verdad es que tú eres el jardinero de tu mente. Tú decides qué semillas plantar y cuáles arrancar. Durante las siguientes semanas, Rahman enseñó a Julian técnicas específicas para dominar su mente. La primera y más importante era lo que llamaban el corazón de la rosa. Cada mañana, instruyó Rahman, quiero que te sientes en silencio con una rosa fresca frente a ti. Mírala fijamente. Observa cada pétalo, cada curva, cada matiz de color. Huele su fragancia. No pienses en nada más que en la rosa. Parecía ridículamente simple, pero cuando Julian lo intentó, se dio cuenta de lo difícil que era. Su mente saltaba constantemente a otros pensamientos. Recordaba casos antiguos, se preocupaba por el futuro, se preguntaba qué estarían haciendo sus antiguos colegas. Pero día tras día, con práctica persistente, encontró que podía mantener su atención en la rosa por períodos más largos. Esto es meditación, explicó Rahman. No es vaciar la mente como muchos creen erróneamente. Es enfocar la mente. Es entrenar tu atención para que obedezca a tu voluntad, no al revés. Otra técnica poderosa era lo que llamaban pensamiento opuesto. Era brillantemente simple, pero profundamente efectiva. Cada vez que tengas un pensamiento negativo, dijo Rahman, reemplázalo inmediatamente con su opuesto positivo. Si piensas, no soy lo suficientemente bueno, cámbialo por tengo talentos únicos y valiosos. Si piensas, esto es demasiado difícil, cámbialo por esto es un desafío que me hará crecer. Al principio, a Julian le parecía forzado, artificial, pero con el tiempo notó un cambio sutil pero profundo. Los pensamientos negativos comenzaron a perder su poder. Era como si, al no alimentarlos con su atención y energía, simplemente se marchitaran y murieran. Pero quizás la revelación más profunda vino cuando Rahman habló sobre la naturaleza de la realidad misma. No existe una realidad objetiva, dijo una tarde mientras caminaban por un sendero de montaña. Todo lo que experimentas está filtrado a través de tu percepción. Dos personas pueden vivir exactamente la misma situación y tener experiencias completamente diferentes. Una ve una crisis, otra ve una oportunidad. Una vez un final, otra vez un nuevo comienzo. Julian pensó en su ataque cardíaco. En ese momento le había parecido el peor día de su vida, el fin de todo lo que había construido, pero ahora, mirando hacia atrás, podía ver que había sido el mejor día de su vida, el día en que comenzó su verdadero viaje hacia la plenitud. Capítulo 5. El faro del propósito. Una mañana particularmente clara, el yogi Rahman llevó a Julian a un claro en el bosque donde había un roble antiguo y majestuoso. El sabio sacó su arco de sándalo y una flecha, luego arrancó una rosa de la guirnalda que siempre llevaba
y la colocó en el tronco del árbol. ¿Qué tan lejos crees que estoy de la rosa?, preguntó Rahman. Unos 30 metros, estimó Julian. He dado en el blanco a 90 metros sin fallar, dijo Rahman. Pero observa esto. El sabio tomó un pañuelo blanco y se vendó los ojos. Tensó el arco, apuntó y disparó. La flecha voló y falló completamente, clavándose en el suelo varios metros a la izquierda del objetivo. Julian estaba confundido. ¿Qué pasó? Sé que podrías dar en el blanco con los ojos cerrados si quisieras. Rahman se quitó la venda y sonrió. Esta es una de las lecciones más importantes que aprenderás aquí. Es imposible dar en un blanco que no puedes ver, sin importar qué tan hábil seas, sin importar qué tan duro lo intentes. Si no tienes un objetivo claro y definido, nunca llegarás a donde quieres ir. La lección era profunda en su simplicidad. Julian pensó en su vida anterior. Había estado disparando flechas frenéticamente, trabajando 18 horas al día, acumulando dinero y posesiones, ganando caso tras caso. Pero, ¿hacia qué objetivo? ¿Cuál había sido realmente su blanco? La mayoría de las personas, continuó Rahman, vive toda su vida sin definir claramente qué es lo que realmente quiere. Dicen que quieren ser felices, pero no saben qué significa la felicidad para ellos. Dicen que quieren éxito, pero no han definido cómo se ve el éxito en su vida particular. Es como subirse a un taxi y decirle al conductor: llévame a algún lugar bonito. ¿Cómo puede llevarte allí si ni siquiera tú sabes dónde quieres ir? Durante los días siguientes, Rahman guió a Julian a través de un proceso profundo de autodescubrimiento. Le hizo preguntas que nunca antes se había planteado. Si tuvieras recursos ilimitados y supieras que no puedes fallar, ¿qué harías con tu vida? ¿Qué te hacía feliz cuando eras niño antes de que el mundo te dijera quién deberías ser? Si te quedara un año de vida, ¿cómo lo pasarías? ¿Qué legado quieres dejar cuando ya no estés? Las respuestas no vinieron fácilmente. Julian había pasado tanto tiempo persiguiendo lo que pensaba que debería querer, dinero, poder, prestigio, que había perdido contacto con lo que realmente quería. Pero poco a poco, como una fotografía revelándose lentamente en un cuarto oscuro, comenzó a emerger una imagen. Se dio cuenta de que lo que realmente había querido no era el dinero en sí, sino la libertad que pensaba que el dinero le daría. No era el poder sobre otros, sino el poder sobre su propia vida. No era el prestigio, sino el respeto genuino y las conexiones significativas con otras personas. Ahora, dijo Rahman cuando Julian compartió estas revelaciones, necesitas convertir estos deseos vagos en objetivos específicos y medibles. Un sueño sin un plan es solo un deseo, pero un sueño con un plan se convierte en un proyecto, y un proyecto con acción consistente se convierte en realidad. Rahman enseñó a Julian el método de 5 pasos para alcanzar cualquier objetivo. Primero, visualiza claramente el resultado. No solo pienses en él, velo con todo detalle en tu mente. Si quieres estar en forma, visualízate con el cuerpo que deseas. Si quieres una relación amorosa, imagina cómo sería estar con esa persona especial. La mente no distingue entre una experiencia vividamente imaginada y una real, así que mientras más claramente puedas ver tu objetivo, más real se volverá para tu subconsciente. Segundo, crea presión positiva. Comparte tus objetivos con otros. Haz compromisos públicos. La presión social puede ser una fuerza poderosa para el bien cuando se usa correctamente. Los sabios de Sivana tenían una práctica extrema. Si no cumplían con sus compromisos diarios, se paraban bajo una cascada helada hasta que sus extremidades se entumecían. Julian no necesitaba ir tan lejos, pero el principio era claro. Haz que sea más doloroso no actuar que actuar. Tercero,
Establece una fecha límite. Un objetivo sin fecha límite es solo una fantasía. Cuando pones una fecha específica, tu mente comienza a trabajar hacia atrás, calculando subconscientemente qué necesitas hacer cada día para llegar allí. Cuarto, crea un ritual diario. El éxito no viene de acciones heroicas ocasionales, sino de pequeñas acciones consistentes realizadas día tras día. Si quieres escribir un libro, escribe una página al día. Si quieres ponerte en forma, ejercítate 20 minutos cada mañana. Los rituales diarios se convierten en hábitos y los hábitos determinan el destino. Quinto, y quizás lo más importante, disfruta el proceso. La paradoja de los objetivos es que mientras son esenciales para dar dirección a tu vida, la felicidad no viene de alcanzarlos, sino del crecimiento que experimentas en el camino hacia ellos. Pero Yogi Raman, protestó Julian, ¿no es contradictorio? Me dices que establezca objetivos claros, pero también que disfrute el presente. ¿Cómo puedo hacer ambas cosas? El sabio sonrió. Esa es la danza de la vida iluminada. Tienes un ojo en el destino y otro en el viaje. Sabes hacia dónde vas, pero también aprecias dónde estás. Es como escalar una montaña. Tienes la cima en mente, pero también disfrutas cada vista, cada desafío, cada momento de compañerismo en el camino. Capítulo 6. El luchador de sumo y el arte del Kaizen. La siguiente parte de la fábula mística presentaba a un luchador de sumo japonés saliendo del faro. Julian había encontrado esta imagen particularmente extraña, pero Raman le aseguró que tenía un significado profundo. El luchador de sumo, explicó Raman, representa algo que en Japón llaman Kaizen, mejora continua y constante. Es el compromiso diario de convertirte en una mejor versión de ti mismo. Pero, ¿por qué un luchador de sumo?, preguntó Julian. Porque un luchador de sumo entrena cada día, no solo su cuerpo, sino también su mente y espíritu. Cada día se esfuerza por ser un poco más fuerte, un poco más hábil, un poco más sabio que el día anterior. No busca la perfección instantánea, sino el progreso constante. Esta filosofía resonó profundamente con Julian. En su vida anterior había sido un perfeccionista extremo. Si no podía hacer algo perfectamente, a menudo no lo hacía en absoluto. Esto lo había llevado a postergar muchas cosas importantes: ejercicio, relaciones, pasatiempos, porque sentía que no tenía tiempo para hacerlas bien. El Kaizen, continuó Raman, te libera de la tiranía del perfeccionismo. No tienes que correr un maratón mañana, solo necesitas caminar alrededor de la cuadra hoy. No tienes que meditar por 1 hora, solo necesitas sentarte en silencio por 5 minutos. No tienes que transformar toda tu vida de una vez, solo necesitas mejorar un 1% cada día. Para ilustrar este punto, Raman le dio a Julian una demostración que nunca olvidaría. Haz tantas flexiones como puedas, ordenó el sabio. Julian, que no había hecho ejercicio en años, luchó para hacer 23 antes de colapsar, jadeando. ¿No puedes hacer ni una más?, preguntó Raman. Imposible, jadeó Julian. Estoy completamente agotado. Haz 10 más. ¿Estás loco? ¿Te digo que no puedo? Hazlo. De alguna manera, impulsado por la autoridad tranquila del sabio, Julian hizo 10 flexiones más antes de colapsar nuevamente. ¿Ves?, dijo Raman. Los límites que crees tener son en su mayoría ilusiones. Siempre tienes reservas de fuerza, energía y capacidad que no has aprovechado. El Kaizen se trata de acceder a esas reservas poco a poco, día tras día. Pero el Kaizen no se trataba solo de esfuerzo físico. Raman introdujo a Julian a lo que llamaban los
10 rituales de la vida radiante. El ritual de la soledad: pasar al menos 15 minutos al día en completo silencio y quietud. La soledad, decía Rahman, es al alma lo que el sueño es al cuerpo, esencial para la renovación. El ritual de la fisicalidad: alguna forma de ejercicio físico cada día, aunque sea solo caminar. Cuida tu cuerpo, es el único lugar que tienes para vivir. El ritual de la nutrición: comer alimentos vivos, frutas, verduras, granos enteros. Eres lo que comes. Come alimentos muertos y te sentirás muerto. Come alimentos vivos y te sentirás vivo. El ritual del conocimiento abundante: aprender algo nuevo cada día. Leer al menos 30 minutos diariamente. La mente es como un músculo, si no la usas, se atrofia. El ritual de la reflexión personal: tomarse tiempo cada noche para revisar el día. ¿Qué salió bien? ¿Qué podría mejorar? El día no examinado no vale la pena vivirlo. El ritual del despertar temprano: levantarse con el sol o antes. Las primeras horas de la mañana son oro puro. No las desperdicies durmiendo. El ritual de la música: escuchar música inspiradora cada día. La música es alimento para el alma. El ritual de la palabra hablada: usar mantras y afirmaciones positivas. Tus palabras se convierten en tu realidad. Habla solo lo que deseas ver manifestado. El ritual del carácter congruente: asegurarse de que tus acciones estén alineadas con tus valores. La integridad es hacer lo correcto incluso cuando nadie está mirando. El ritual de la simplicidad: simplificar constantemente tu vida, eliminando lo no esencial. La perfección no se alcanza cuando no hay nada más que agregar, sino cuando no hay nada más que quitar. Julian comenzó a implementar estos rituales, al principio con dificultad. Levantarse temprano era una tortura después de años de quedarse despierto hasta tarde. La meditación parecía imposible con su mente hiperactiva. El ejercicio era doloroso con su cuerpo fuera de forma. Pero día tras día se volvió más fácil. Después de una semana, notó que tenía más energía. Después de 2 semanas, su mente estaba más clara. Después de un mes, se sentía como una persona completamente diferente. El secreto, le dijo Rahman, es la consistencia. Cualquier persona puede hacer algo extraordinario una vez, pero hacer cosas ordinarias de manera extraordinariamente consistente, eso es lo que crea una vida extraordinaria. Capítulo 7. El cable rosa. El poder de la disciplina. El siguiente elemento de la fábula era peculiar. El luchador de sumo estaba desnudo, excepto por un cable rosa que cubría sus partes íntimas. Julian no pudo evitar reírse cuando Rahman reveló el significado de este símbolo. El cable rosa representa la disciplina, explicó Rahman. Y la disciplina es como un cable. Puede parecer delgado y frágil, pero en realidad está hecho de muchos hilos pequeños entrelazados, creando algo increíblemente fuerte. La disciplina había sido siempre el talón de Aquiles de Julian. Tenía disciplina para trabajar, sin duda. Podía pasar 18 horas preparando un caso sin pestañear, pero esa no era verdadera disciplina, se dio cuenta ahora. Era obsesión, adicción, escape. La verdadera disciplina era algo completamente diferente. La mayoría de las personas, dijo Rahman, confunde disciplina con privación. Piensan que ser disciplinado significa negarse placeres, vivir una vida austera y aburrida. Pero la verdadera disciplina es libertad. Julian parecía escéptico, así que Rahman elaboró. Piénsalo así. La persona indisciplinada es esclava de sus impulsos. Come cuando no tiene hambre porque la comida está ahí. Duerme hasta tarde porque la cama es cómoda. Evita el ejercicio porque es difícil.
¿Posterga tareas importantes porque son desagradables? ¿Es esa persona realmente libre? Julian tuvo que admitir que no. Había vivido esa vida. Había sido esclavo de sus impulsos, sus miedos, sus hábitos. La disciplina, continuó Rahman, te da el poder de elegir. Cuando tienes disciplina, puedes elegir levantarte temprano para ver el amanecer, no porque tengas que hacerlo, sino porque quieres experimentar esa belleza. Puedes elegir comer sanamente, no porque estés a dieta, sino porque quieres sentirte vibrante y energético. Puedes elegir trabajar en tus objetivos, no porque alguien te esté obligando, sino porque estás comprometido con tu visión. Rahman enseñó a Julian varias técnicas para desarrollar disciplina. La primera era el poder del compromiso público. Dile a otros lo que planeas hacer, aconsejó Rahman. El miedo a parecer un fracasado es una poderosa motivación. Úsalo a tu favor. La segunda era la técnica del pequeño acuerdo. Haz un pequeño compromiso contigo mismo cada día y cúmplelo sin importar qué. Puede ser tan simple como hacer tu cama o beber un vaso de agua al despertar. Lo importante no es qué tan grande sea el compromiso, sino que lo cumplas. Cada vez que cumples un compromiso contigo mismo, fortaleces tu músculo de la disciplina. La tercera era el ayuno periódico. No necesitas dejar de comer por días, aclaró Rahman, pero saltarte una comida ocasionalmente o ayunar por un día te enseña que tienes control sobre tus impulsos, no al revés. Pero la técnica más poderosa era lo que Rahman llamaba hacer lo incómodo. Cada día hacer deliberadamente algo que no quieres hacer, tomar una ducha fría, tener esa conversación difícil, completar esa tarea que has estado posponiendo. ¿Por qué torturarme a mí mismo?, preguntó Julian. No es tortura, respondió Rahman. Es entrenamiento. Cada vez que eliges hacer lo difícil sobre lo fácil, lo correcto sobre lo conveniente, lo importante sobre lo urgente, estás forjando tu voluntad como el hierro en el fuego. Con el tiempo, lo que antes era imposiblemente difícil se vuelve fácil. Lo que antes te controlaba, ahora lo controlas tú. Julian comenzó a implementar estas prácticas. Al principio era agonizante. Su mente gritaba en protesta cada vez que elegía la opción más difícil. Pero gradualmente comenzó a notar un cambio. Se sentía más en control, más poderoso, más libre de lo que jamás se había sentido cuando podía hacer lo que quisiera. Un día, Rahman le dio un medallón de plata con una inscripción. Mediante el acero de la disciplina, forjarás un carácter colmado de coraje y paz. Mediante la virtud de la voluntad, estás destinado a alcanzar el más alto ideal de la vida y a vivir en una mansión celestial llena de cosas buenas, vitalidad y alegría. Sin ella, estás perdido como un marinero sin brújula, ese marinero que al final se hunde con su barco. Guarda esto contigo, dijo Rahman. Que te recuerde que la disciplina no es tu enemiga, sino tu mejor amiga. Es el puente entre tus sueños y su realización, entre quién eres y quién puedes llegar a ser. Capítulo 8. El cronógrafo de oro, el tiempo como tesoro. En la fábula, el luchador de sumo resbalaba con un cronógrafo de oro que alguien había dejado en el jardín. Este símbolo, explicó Rahman, representaba algo que la mayoría de las personas da por sentado hasta que es demasiado tarde: el tiempo. El tiempo, dijo Rahman solemnemente, es la única moneda real que tienes. Puedes ganar más dinero, puedes hacer nuevos amigos, puedes adquirir más posesiones, pero no puedes crear más tiempo. Cada momento que pasa es un momento que nunca volverás a tener. Julian sintió una punzada de dolor al escuchar esto. ¿Cuánto tiempo había desperdiciado? ¿Cuántas horas había pasado en reuniones sin sentido, en cenas de negocios vacías, en perseguir objetivos que al final no importaban?
Una tarde, mientras Julian estudiaba, una de las sabias más jóvenes, Divya, vino a su cabaña. Era hermosa, con cabello negro que le llegaba hasta la cintura, pero había una sabiduría en sus ojos que desmentía su juventud. «El yogi Raman me ha enviado con un regalo», dijo ella. De su bolsa sacó un pequeño reloj de arena hecho de vidrio soplado y madera de sándalo. Cada uno de nosotros recibe uno de estos cuando es niño. Nos recuerda nuestra mortalidad, sí, pero más importante, nos recuerda vivir plenamente cada momento. Julian tomó el reloj de arena, mirando los granos de arena caer lentamente de un bulbo al otro. Era hipnótico y sobrio al mismo tiempo. La mayoría de las personas, continuó Divya, vive como si fuera a vivir para siempre. Postergan sus sueños, posponen su felicidad, esperan el momento perfecto que nunca llega. Pero los sabios vivimos con lo que llamamos mentalidad del lecho de muerte. Eso suena morboso, dijo Julian. Divya se rió, un sonido como campanillas de viento. No es morboso en absoluto, es liberador. Cada mañana nos preguntamos, si este fuera mi último día, ¿cómo lo viviría? ¿Qué diría a las personas que amo? ¿Qué experiencias buscaría? ¿Qué contribución haría? Vivir así cada día sería exhaustivo, protestó Julian. Al contrario, respondió Divya, vivir así elimina todo lo no esencial. Ya no pierdes tiempo en resentimientos pequeños, en chismes vacíos, en actividades sin sentido. Cada momento se vuelve precioso, cada interacción significativa. Raman le enseñó a Julian la regla del 20%, la idea de que el 80% de tus resultados vienen del 20% de tus actividades. Observa a tu día, instruyó Raman. De todas las cosas que haces, solo una pequeña fracción realmente importa. El resto es relleno, distracción, pérdida de tiempo disfrazada de productividad. Julian hizo el ejercicio, analizando cómo había pasado sus días en su vida anterior. Se sorprendió al darse cuenta de que la mayoría de su tiempo se había ido en actividades que al final no habían hecho ninguna diferencia real. Las interminables reuniones que podrían haber sido correos electrónicos, las horas navegando por internet bajo la pretensión de investigación, las cenas de negocios que eran más sobre el ego que sobre los negocios. Ahora, dijo Raman, imagina si enfocaras todo tu tiempo y energía solo en ese 20% crucial. ¿Cuánto más podrías lograr? ¿Cuánto más satisfactoria sería tu vida? Los sabios tenían varias prácticas para honrar el tiempo. Planificación semanal. Cada domingo pasaban 1 hora planificando la semana siguiente, asegurándose de que sus actividades más importantes estuvieran programadas primero. Bloques de tiempo. Dedicaban bloques ininterrumpidos de tiempo a sus tareas más importantes, sin permitir distracciones. El ritual del no. Decía no a cualquier cosa que no estuviera alineada con sus prioridades principales. Tu no debe ser tan fuerte como tu sí, decía Raman. Momentos de transición. Usaban los momentos entre actividades, caminando de un lugar a otro, esperando que el té se preparara, para la reflexión y la gratitud en lugar de la impaciencia. La regla del atardecer. Cuando el sol se ponía, dejaban de trabajar, sin importar qué. Las noches eran para la renovación, la conexión y la celebración. Pero quizás la lección más profunda sobre el tiempo vino durante una conversación nocturna bajo las estrellas. Julian, dijo Raman, hay una paradoja sobre el tiempo que debes entender. Mientras más trates de aferrarte a él, más rápido se escapa. Mientras más trates de controlarlo, menos control tienes. Pero cuando te rindes al momento presente, cuando te sumerges completamente en el ahora, el tiempo parece expandirse. No entiendo, admitió Julian.
¿Alguna vez has estado tan absorto en algo que amabas que las horas pasaron como minutos? ¿O has estado en un momento de peligro donde los segundos parecían horas? Julian asintió. Había experimentado ambos. Eso es porque el tiempo no es fijo como creemos. Es elástico, subjetivo. Cuando estás completamente presente, completamente comprometido, completamente vivo, tienes acceso a la eternidad dentro de cada momento. Esta fue una revelación para Julian. Siempre había estado persiguiendo el tiempo, tratando de exprimir más horas del día, durmiendo menos, trabajando más, pero ahora entendía que no se trataba de tener más tiempo, sino de estar más presente en el tiempo que tenía. Capítulo 9. Las rosas amarillas. El poder del servicio. El siguiente elemento de la fábula era hermoso en su simplicidad. Cuando el luchador de sumo caía inconsciente, era revivido por la fragancia de rosas amarillas frescas. Las rosas amarillas, explicó Rahman, representan el servicio desinteresado a otros. Es el secreto final de una vida verdaderamente plena. Julian se sintió incómodo con esto. Toda su vida había sido sobre conseguir, lograr, acumular. La idea de dar sin esperar nada a cambio le era extraña. «Pero he trabajado toda mi vida», protestó. «¿No merezco finalmente disfrutar los frutos de mi trabajo?» Rahman sonrió con comprensión. Hay un antiguo proverbio chino que dice: «La fragancia permanece en la mano que da la rosa». Cuando sirves a otros, no te estás privando de nada. Te estás enriqueciendo de formas que ni siquiera puedes imaginar. Los sabios de Sivana vivían esto diariamente. A pesar de su aislamiento, o quizás debido a él, habían cultivado una profunda compasión por toda la humanidad. Pasaban horas en contemplación, enviando pensamientos de amor y sanación al mundo. Escribían enseñanzas que algún día podrían ayudar a otros. Cuidaban su pequeño ecosistema como guardianes sagrados. «Pero eso es diferente», argumentó Julian. «Ustedes viven en este paraíso. No tienen que lidiar con clientes difíciles, plazos imposibles, competencia despiadada». «No es así», Rahman respondió. «¿Crees que es fácil vivir aquí? Enfrentamos nuestros propios desafíos, el frío brutal del invierno, la escasez de recursos, la tentación constante de volver a la comodidad del mundo exterior, pero hemos elegido servir a un propósito mayor que nosotros mismos y eso hace que todos los desafíos valgan la pena». Rahman compartió una historia que cambió la perspectiva de Julian. Había una vez un hombre caminando por la playa después de una tormenta. La playa estaba cubierta de estrellas de mar que habían sido arrastradas a la orilla. A lo lejos, vio a un niño recogiendo algo y lanzándolo al océano. Cuando se acercó, se dio cuenta de que el niño estaba recogiendo estrellas de mar y devolviéndolas al agua. «¿Qué estás haciendo?», preguntó el hombre. «Salvando estas estrellas de mar», respondió el niño. «Si las dejo aquí, morirán cuando salga el sol». El hombre miró la playa, que se extendía por kilómetros, cubierta de miles de estrellas de mar. «Pero hay demasiadas», dijo. «No puedes salvarlas a todas, no puedes hacer una diferencia». El niño se agachó, recogió otra estrella de mar y la lanzó al océano. «Hice una diferencia para esa», dijo. Julian sintió algo moverse dentro de él. Toda su vida había estado pensando en grande. Casos grandes, dinero grande, éxito grande. Pero se había perdido las pequeñas oportunidades diarias de hacer una diferencia. «El servicio», continuó Rahman, «no tiene que ser grandioso. No tienes que renunciar a tu vida y unirte a una orden religiosa. Puede ser tan simple como una sonrisa genuina a un extraño, un oído atento a un amigo en necesidad, un acto de paciencia con un niño».
Los sabios le enseñaron a Julian sobre los diferentes niveles de servicio. Servicio a uno mismo. Esto no era egoísmo, sino autocuidado. No puedes dar desde un vaso vacío, decían. Cuidar tu propia salud mental, física y espiritual te permite servir mejor a otros. Servicio a la familia y amigos. Las personas más cercanas a ti a menudo son las más descuidadas. Muchos darían su vida por sus hijos, observó Rahman, pero no les darán su tiempo. Servicio a la comunidad. Contribuir al bienestar de tu comunidad inmediata, ya sea tu vecindario, tu lugar de trabajo o tu ciudad. Servicio a la humanidad. Trabajar por causas que benefician a toda la humanidad, incluso si nunca ves los resultados directamente. Servicio a la vida misma. El nivel más alto de servicio, donde ves toda la vida como sagrada y actúas como guardián de la tierra y todas sus criaturas. Pero aquí está el secreto, dijo Rahman con un brillo en los ojos. Cuando verdaderamente sirves sin esperar nada a cambio, sin ni siquiera esperar gratitud, algo mágico sucede. El universo conspira para apoyarte, las oportunidades aparecen, los recursos se materializan, las personas correctas entran en tu vida. Es como si al dar, abrieras un canal para recibir, pero no del modo que esperabas. Julian comenzó a experimentar con esto, comenzando pequeño. Ayudaba con las tareas diarias en el pueblo sin que se lo pidieran. Compartía su comida incluso cuando tenía hambre. Escuchaba con toda su atención cuando alguien necesitaba hablar. Al principio se sintió antinatural, incluso forzado, pero gradualmente comenzó a sentir algo que nunca había experimentado en todos sus años de éxito, una profunda sensación de propósito y conexión. Era como si, al servir a otros, finalmente hubiera encontrado su lugar en el gran tapiz de la vida. Capítulo 10. El sendero de diamantes, vivir en el presente. El elemento final de la fábula era el más inspirador. Después de despertar, el luchador de sumo veía un largo y sinuoso sendero cubierto de diamantes brillantes. Lo seguía y vivía feliz para siempre. El sendero de diamantes, explicó Rahman, representa el momento presente. Cada momento de tu vida es un diamante, precioso y único. Pero la mayoría de las personas está tan ocupada corriendo hacia algún futuro imaginario o lamentando algún pasado inmutable que se pierde estos diamantes por completo. Esta era quizás la lección más difícil para Julian. Toda su vida había estado orientada hacia el futuro, siempre trabajando para el próximo caso, la próxima promoción, el próximo millón. El presente había sido simplemente algo para soportar en el camino hacia algo mejor. Déjame contarte una historia, dijo Rahman. Es sobre un niño llamado Pedro y un hilo mágico. Y entonces Rahman contó la historia del niño que recibió una bola mágica con un hilo dorado. Si tiraba del hilo, el tiempo pasaría rápidamente. Pedro, impaciente con la vida, siguió tirando del hilo. A través de la escuela, a través de la adolescencia, a través de la edad adulta. Antes de darse cuenta, era un anciano que había perdido toda su vida porque nunca había aprendido a estar presente. Julian sintió un escalofrío. La historia lo golpeó demasiado cerca de casa. ¿Cuánto de su propia vida había perdido? Siempre esperando el próximo logro, la próxima adquisición, el próximo momento en que finalmente sería feliz. La felicidad, dijo Rahman, no es un destino, es una forma de viajar. Si no puedes ser feliz aquí y ahora con lo que tienes, no serás feliz cuando tengas más. Si no puedes encontrar paz en este momento, no la encontrarás en el futuro. Pero, ¿qué hay de los objetivos?, preguntó Julian. Me has estado enseñando sobre la importancia de tener objetivos claros y trabajar hacia ellos. Ah, dijo Rahman,
Aquí está la paradoja. Sí, debes tener objetivos, dan dirección y propósito a tu vida, pero no debes posponer tu felicidad hasta que los alcances. El truco es estar completamente comprometido con tu destino mientras estás completamente en paz con tu ubicación actual. Los sabios tenían varias prácticas para cultivar la presencia. Meditación de atención plena. No solo sentarse en silencio, sino llevar atención consciente a cada actividad, comer, caminar, incluso lavar platos. El juego de los 5 sentidos. Varias veces al día, detenerse y notar algo con cada uno de los 5 sentidos. ¿Qué ves, oyes, hueles, saboreas, sientes? La práctica de la gratitud. Cada mañana y noche, nombrar 3 cosas por las que están agradecidos. La gratitud, decía Ramán, es el camino más rápido al presente. El ritual de la belleza. Tomarse tiempo cada día para apreciar conscientemente algo hermoso, ya sea una puesta de sol, una flor o el rostro de un ser querido. La pausa sagrada. Antes de transicionar de una actividad a otra, tomar un momento para pausar, respirar y reconocer el momento. Pero la práctica más poderosa era lo que llamaban morir antes de morir. No es morboso, aseguró Ramán cuando vio la expresión de Julian. Es sobre dejar ir tu apego al pasado y al futuro, a tu historia y tus expectativas. Es sobre morir a quien crees que eres para poder nacer a quien realmente eres. Una noche, sentados alrededor de una fogata, Ramán hizo una pregunta que perseguiría a Julian durante años. Si supieras que morirías en un año, ¿qué cambiaría en cómo vives hoy? Julian pensó profundamente. Pasaría más tiempo con las personas que amo. Haría las cosas que siempre he pospuesto. Sería más amable, más paciente, más agradecido. ¿Y por qué esperar? Ramán preguntó suavemente. ¿Por qué no vivir así ahora? Capítulo 11. El regreso, compartiendo la sabiduría. Después de meses en Sivana, llegó el momento de que Julian partiera. Había aprendido las lecciones, había experimentado la transformación y ahora era tiempo de cumplir su promesa de compartir esta sabiduría con el mundo. La despedida fue agridulce. Los sabios se habían convertido en su familia espiritual. El yogi Ramán, en particular, se había convertido en el padre que Julian siempre había deseado que fuera su propio padre. Sabio, paciente, amoroso, incondicional. En su última noche, los sabios organizaron una ceremonia. Cada uno le dio a Julian un regalo, no objetos materiales, sino bendiciones, enseñanzas finales, recordatorios de lo que había aprendido. Divea le dio el reloj de arena, para que nunca olvides la preciosidad del tiempo. Otro sabio le dio un espejo pequeño, para que recuerdes que el mundo exterior refleja tu mundo interior. El yogi Ramán fue el último. Le dio a Julian un medallón de plata con una inscripción en sánscrito. ¿Qué dice?, preguntó Julian. Dice, cuando el estudiante está listo, el maestro aparece. Cuando el estudiante está verdaderamente listo, el maestro desaparece. Julian no entendió completamente en ese momento, pero lo haría más tarde. Los verdaderos maestros no crean dependencia. Te dan las herramientas y luego te liberan para que encuentres tu propio camino. El viaje de regreso fue surreal. Julian había entrado en las montañas como un hombre roto, desesperado, perdido. Salía como alguien renacido. Su cuerpo estaba delgado y fuerte. Su mente estaba clara y en paz. Su espíritu estaba vivo con propósito. Pero el verdadero desafío estaba por venir. ¿Cómo compartiría estas enseñanzas con un mundo que valoraba las cosas equivocadas? ¿Cómo transmitiría la profundidad de lo que había aprendido a personas atrapadas en la misma carrera de ratas que casi lo había matado? La respuesta
vino en la forma de John, su antiguo protegido. Cuando Julian apareció en la puerta de John esa noche de verano, vio en el joven abogado el mismo agotamiento, la misma desesperación silenciosa que él había sentido una vez. John estaba en el mismo camino peligroso, dirigiéndose hacia su propio colapso inevitable. Y así, durante toda una noche, Julian compartió su historia y las enseñanzas de los sabios de Sivana. Observó cómo John pasaba del escepticismo a la curiosidad, de la curiosidad al asombro, del asombro al compromiso. Capítulo 12. Las lecciones en práctica. Mientras Julian compartía las enseñanzas con John, se hizo evidente que estas no eran solo filosofías abstractas, sino herramientas prácticas que cualquiera podía aplicar. John, como muchos de nosotros, inicialmente resistió algunas de las ideas. Parecían demasiado simples, demasiado buenas para ser verdad. ¿Me estás diciendo que solo necesito meditar, comer mejor y levantarme temprano para transformar mi vida?, preguntó John con escepticismo. No, respondió Julian. Te estoy diciendo que necesitas cambiar fundamentalmente cómo te relacionas contigo mismo y con el mundo. Las técnicas son solo herramientas. La verdadera transformación viene de un cambio en la conciencia. Para ayudar a John a entender, Julian compartió ejemplos de cómo las enseñanzas se aplicaban a situaciones cotidianas. En el trabajo, en lugar de reaccionar con ira cuando un cliente difícil lo atacaba, Julian ahora usaba la técnica del pensamiento opuesto. Se preguntaba, ¿qué dolor está causando que esta persona actúe así? Esto lo llevaba a responder con compasión en lugar de agresión, a menudo desarmando completamente la situación. En las relaciones, en lugar de esperar que otros lo hicieran feliz, Julian había aprendido que la felicidad era un trabajo interno. Cuando te vuelves completo dentro de ti mismo, no vienes a las relaciones como un mendigo, sino como un emperador, no para tomar, sino para dar. Con el dinero, Julian había descubierto que la verdadera riqueza no era sobre cuánto tenías, sino sobre cuán poco necesitabas. Al simplificar su vida, había encontrado una riqueza que ninguna cantidad de dinero podría comprar: paz mental. Con la salud, al ver su cuerpo como un templo en lugar de una máquina para ser explotada, Julian había desarrollado una relación amorosa con su salud. El ejercicio no era un castigo, sino una celebración. La comida saludable no era una privación, sino una nutrición. Con el tiempo, al practicar la mentalidad del lecho de muerte, cada día se había vuelto precioso. Ya no desperdiciaba horas en actividades sin sentido. Cada momento era una oportunidad para crecer, amar, contribuir. John escuchaba fascinado, pero también abrumado. Es mucho para asimilar, admitió. No tienes que cambiarlo todo de una vez, le aseguró Julian. Recuerda el Kaizen, mejora continua y gradual. Comienza con una cosa. Tal vez es levantarte 30 minutos más temprano. Tal vez es meditar por 5 minutos. Tal vez es escribir en un diario cada noche. Comienza pequeño, pero comienza. Capítulo 13. La revelación personal de Julian. A medida que la noche avanzaba hacia el amanecer, Julian compartió algo que no había planeado compartir, su secreto más profundo y doloroso. Tuve una hija, dijo en voz baja, y John pudo ver lágrimas formándose en los ojos del hombre generalmente compuesto. Julian contó la historia de cómo había estado casado una vez, cómo había tenido una hermosa hija que era la luz de su vida, pero un conductor ebrio se la había llevado en una tarde soleada de octubre. Su esposa, incapaz de lidiar con su dolor y su obsesión con el trabajo como escape, lo había dejado. Pensé que si trabajaba lo suficientemente duro, podría superar el dolor, dijo Julian.
pero todo lo que hice fue enterrarlo más profundo. Se pudrió dentro de mí, envenenando todo lo que tocaba. John estaba aturdido. Nunca había sabido esto sobre su mentor. Los sabios me enseñaron algo crucial, continuó Julian. El dolor que no se transforma se transmite. Estaba transmitiendo mi dolor a todos a mi alrededor a través de mi ira, mi adicción al trabajo, mi desapego emocional. Pero en Sivana finalmente aprendí a transformar ese dolor. ¿Cómo? John preguntó suavemente. Primero tuve que sentirlo completamente, no huir de él, no adormecerlo, sino sentirlo. Lloré durante días en esas montañas, John, décadas de lágrimas no derramadas. Luego tuve que perdonar al conductor que mató a mi hija, a mi esposa por irse y, más importante, a mí mismo por no haber estado presente cuando mi familia me necesitaba. Finalmente, tuve que encontrar significado en el dolor. No que sucediera por una razón, eso es demasiado simplista, sino que podía elegir crear significado a partir de él. Ahora dedico mi vida a enseñar a otros lo que he aprendido, para que no tengan que perder todo antes de despertar a lo que realmente importa. Esta revelación cambió todo para John. Julian no era solo un gurú predicando desde una montaña, era un hombre que había estado en el infierno y había encontrado el camino de regreso. Sus enseñanzas no eran teoría, eran ganadas con sangre. Capítulo 14. La decisión de John. Cuando los primeros rayos del sol comenzaron a entrar por las ventanas de la sala de estar de John, algo fundamental había cambiado en él. No era solo que había escuchado sabiduría profunda, había experimentado lo que los japoneses llaman satori, un momento de despertar súbito. Se dio cuenta de que había estado viviendo la vida de otra persona, las expectativas de sus padres, las normas de su profesión, las presiones de la sociedad, todos habían estado dictando sus elecciones. Pero, ¿qué quería él realmente? ¿Quién era él cuando se quitaba todas las máscaras? Voy a hacer esto, declaró John. Voy a aplicar estas enseñanzas. Pero tengo miedo, Julian. ¿Qué si fallo? ¿Qué si no soy lo suficientemente fuerte? Julian sonrió. El fracaso no es no alcanzar tu objetivo. El fracaso es no intentarlo. Y en cuanto a la fuerza, ya la tienes. No se trata de obtener algo que no tienes. Se trata de descubrir lo que siempre ha estado ahí. Antes de irse, Julian le dio a John una tarea. Durante los próximos 30 días, quiero que practiques al menos uno de los rituales cada día. No todos, solo uno, pero hazlo consistentemente y lleva un diario de lo que observas, no solo externamente, sino internamente. ¿Cómo te sientes? ¿Qué está cambiando? ¿Qué está resistiendo? ¿Y luego qué? John preguntó. Luego, dijo Julian con una sonrisa misteriosa, estarás listo para el siguiente nivel de enseñanzas. ¿Hay más? Oh, John, rió Julian, esto es solo el comienzo. Los sabios de Sivana protegen conocimientos que harían que lo que compartí esta noche parezca jardín de infantes. Pero primero debes dominar los fundamentos. Primero debes probarte a ti mismo, no a mí, sino a ti mismo, que estás comprometido con este camino. Capítulo 15. Los primeros 30 días. Después de que Julian se fue, John se sentó en su sala de estar, abrumado pero emocionado. Decidió comenzar de inmediato. Esa misma mañana, en lugar de correr al trabajo, se tomó 30 minutos para planificar cómo implementaría las enseñanzas. Decidió comenzar con 3 rituales básicos. El ritual del despertar temprano. Se levantaría a las 5:30 de la mañana en lugar de las 6:30 de la mañana. El ritual de la soledad. Meditaría durante 10 minutos cada mañana. El ritual de la reflexión personal.
Escribiría en un diario durante 10 minutos cada noche. El primer día fue brutal. El despertador sonó a las 5:30 de la mañana y cada fibra de su ser quería apagarlo y volver a dormir. Pero recordó las palabras de Julian sobre la disciplina siendo libertad y se forzó a levantarse. La meditación fue aún peor. Su mente era como un mono loco, saltando de pensamiento en pensamiento. 10 minutos se sintieron como una hora, pero persistió. Esa noche, cuando se sentó a escribir en su diario, se sorprendió de lo que salió. Años de frustración reprimida, sueños olvidados, miedos no reconocidos. Todo comenzó a derramarse en la página. El segundo día fue marginalmente más fácil. El tercero fue más difícil nuevamente. Su cuerpo y mente estaban rebelándose contra el cambio, pero John persistió, recordando que Julian había dicho que tomaba 21 días formar un nuevo hábito. Para el final de la primera semana, algo sutil había comenzado a cambiar. John notó que tenía más energía durante el día, su mente parecía más clara, estaba menos reactivo a las pequeñas irritaciones que generalmente lo habrían molestado. Su esposa Jenny notó el cambio también. «Pareces diferente», dijo una noche, «más presente». Eso lo golpeó. Presente. ¿Cuándo fue la última vez que había estado verdaderamente presente con su familia? Generalmente, incluso cuando estaba físicamente en casa, su mente estaba en el trabajo, preocupándose por casos, planeando estrategias. Para el final de la segunda semana, John agregó otro ritual, el ritual de la nutrición. Comenzó a traer ensaladas para el almuerzo en lugar de comer comida rápida. Al principio sus colegas se burlaron de él, pero cuando vieron que continuaba día tras día, su burla se convirtió en curiosidad. «¿Qué está pasando contigo, John?», preguntó uno. «Pareces, no sé, más ligero de alguna manera». John simplemente sonrió. No estaba listo para compartir lo que estaba aprendiendo. No todavía. Primero necesitaba probárselo a sí mismo. La tercera semana trajo desafíos inesperados. Un caso importante explotó, requiriendo largas horas. John estaba tentado a abandonar sus rituales, solo temporalmente, solo hasta que la crisis pasara. Pero entonces recordó algo que Julian había dicho. Cualquiera puede mantener buenos hábitos cuando la vida es fácil. Son aquellos que los mantienen cuando la vida se vuelve difícil quienes experimentan la verdadera transformación. Así que John se despertó aún más temprano para asegurarse de tener tiempo para sus rituales antes del caos del día. Y algo sorprendente sucedió. Encontró que los rituales realmente lo ayudaban a manejar la crisis mejor. La meditación lo mantenía calmado bajo presión. El diario lo ayudaba a procesar el estrés en lugar de llevarlo consigo. El despertar temprano le daba tiempo tranquilo para planear su día antes de que las demandas de otros tomaran el control. Para el final de la cuarta semana, los rituales se habían vuelto automáticos. John ya no tenía que forzarse a despertar temprano. Su cuerpo naturalmente despertaba antes de que sonara la alarma. La meditación, aunque todavía desafiante, se había vuelto algo que esperaba en lugar de temer. Y el diario se había convertido en su confidente más confiable, un lugar donde podía ser completamente honesto consigo mismo. Pero el cambio más grande no fue en los rituales mismos, sino en cómo John se veía a sí mismo. Por primera vez en su vida adulta, se sentía en control. No control sobre los eventos externos. Esos seguían siendo tan caóticos como siempre, pero control sobre sus respuestas, sobre su estado interno, sobre sus elecciones. Capítulo 16. El efecto dominó. Lo que John no esperaba era cómo los cambios en él comenzarían a afectar a todos a su alrededor. Comenzó con su familia. Como estaba más presente, más paciente, más amoroso, su esposa Jenny comenzó a responder de la misma manera.
Sus hijos, que se habían acostumbrado a un padre que siempre estaba distraído o irritable, de repente tenían un papá que realmente los escuchaba, que jugaba con ellos, que parecía disfrutar genuinamente su compañía. Una noche su hijo Andy le dijo: «Papá, ¿podemos ir a pescar este sábado, como solíamos hacer?» El viejo John habría dicho que estaba demasiado ocupado, que tenía trabajo que hacer, pero el nuevo John dijo: «Me encantaría. De hecho, hagámoslo una tradición, pescar cada sábado por la mañana, solo tú y yo». La sonrisa en el rostro de Andy valió más que cualquier victoria en la corte que John hubiera experimentado. En el trabajo, los cambios fueron más sutiles pero igualmente profundos. John descubrió que al estar más centrado y claro, era en realidad más efectivo, no menos. Podía ver soluciones a problemas que antes lo habrían dejado perplejo. Podía mantener la calma en situaciones que antes lo habrían hecho explotar. Un día, un cliente particularmente difícil estaba gritándole por teléfono, culpándolo por algo que claramente no era su culpa. El viejo John habría gritado de vuelta o habría rumiado sobre ello durante días. En cambio, John respiró profundamente, recordó la técnica del pensamiento opuesto y respondió con calma: «Puedo escuchar que está muy molesto por esto. Trabajemos juntos para encontrar una solución». El cliente se quedó en silencio, sorprendido. Luego su tono cambió completamente. «Yo lo siento, John. Ha sido un día difícil. Sí, encontremos una solución». Después de la llamada, John se sentó en su oficina, asombrado. Había usado las enseñanzas de Julian en una situación práctica del mundo real y había funcionado. Realmente había funcionado, pero el efecto dominó no se detuvo ahí. Los colegas de John comenzaron a notar su transformación. Algunos eran escépticos, pensando que era algún tipo de actuación o fase, pero cuando vieron que los cambios eran consistentes mes tras mes, comenzaron a hacer preguntas. «John, te ves diferente, más joven de alguna manera. ¿Qué estás haciendo? ¿Ha estado tan tranquilo últimamente? ¿Cuál es tu secreto? ¿Solías estar tan estresado todo el tiempo? ¿Qué cambió?». Al principio John era vago en sus respuestas, pero un día un colega joven, Sarah, vino a su oficina al borde de las lágrimas. «No puedo hacer esto más», dijo ella. «El estrés, las horas, la presión constante. Estoy considerando dejar la ley por completo». John la miró y vio su yo más joven, perdido, abrumado, desesperado por algo mejor, pero sin saber qué o cómo encontrarlo. «Sarah», dijo suavemente, «¿tienes una hora? Hay algo que quiero compartir contigo». Y así, John comenzó a cumplir la segunda parte de su promesa a Julian: compartir las enseñanzas con otros que las necesitaban. Le contó a Sarah sobre Julian, sobre los sabios de Sivana, sobre los rituales que habían cambiado su vida. Sarah escuchó con la misma fascinación con que John había escuchado a Julian meses antes. «¿Realmente funciona?», preguntó ella cuando él terminó. «Mírame», dijo John simplemente. «Soy la misma persona que era hace 6 meses, pero también soy completamente diferente. Todavía enfrento los mismos desafíos externos, pero mi mundo interno ha sido transformado y si puede funcionar para mí, puede funcionar para cualquiera». Sarah se fue de su oficina con una chispa de esperanza en sus ojos que no había estado allí cuando entró. 2 días después, volvió. «He estado despertándome temprano y meditando», dijo. «Solo 2 días y ya siento una diferencia. Es sutil, pero está ahí. ¿Puedes enseñarme más?». Y así comenzó. John empezó a reunirse con Sarah y algunos otros colegas interesados una vez a la semana antes del trabajo. Lo llamaron el Club del Amanecer. Se reunían para meditar juntos,
compartir lo que estaban aprendiendo de sus prácticas y apoyarse mutuamente en su viaje de transformación. Capítulo 17. El regreso de Julian. 6 meses después de esa noche transformadora, Julian reapareció en la vida de John. Esta vez no vino a su casa en medio de la noche. En cambio, envió una simple nota. El jardín de té en el parque. Domingo al amanecer. John llegó para encontrar a Julian sentado en posición de loto, mirando el sol naciente. Incluso más radiante que antes, si eso era posible, había una cualidad casi translúcida en él, como si la luz brillara a través de él en lugar de sobre él. «Ha estado ocupado», dijo Julian sin voltearse. «¿Cómo lo sabes?» «Puedo sentirlo. Tu energía es completamente diferente. Ha estado practicando los rituales». «Todos los días», confirmó John, «y he estado compartiendo las enseñanzas como prometí». Julian se volvió y sonrió. «Lo sé, el universo me lo ha dicho». John ya no encontraba tales declaraciones extrañas. Había llegado a entender que había formas de conocer más allá de los 5 sentidos. «He venido a darte el siguiente nivel de enseñanzas», dijo Julian, «pero primero cuéntame qué has aprendido». John pensó por un momento. «He aprendido que el cambio real no viene de cambiar tus circunstancias, sino de cambiarte a ti mismo. He aprendido que la disciplina no es restricción, sino libertad. He aprendido que el tiempo no es algo para ser administrado, sino algo para ser saboreado. He aprendido que dar es recibir. Y he aprendido que el momento presente es todo lo que realmente tenemos». Julian asintió aprobadoramente. «Has aprendido bien las lecciones superficiales. Ahora estás listo para ir más profundo». ¿Más profundo? Lo que te enseñé antes eran las técnicas, las herramientas. Ahora estás listo para entender los principios subyacentes, las leyes invisibles que gobiernan toda la vida. Durante las siguientes horas, mientras el parque lentamente cobraba vida a su alrededor, Julian compartió enseñanzas que hacían que todo lo que John había aprendido antes pareciera preparación básica. Habló sobre la naturaleza de la conciencia misma, cómo no somos seres humanos teniendo una experiencia espiritual, sino seres espirituales teniendo una experiencia humana. Habló sobre el campo unificado que conecta toda la vida, cómo cada pensamiento que pensamos afecta al todo, cómo cada acción que tomamos envía ondas a través del universo. Habló sobre el poder de la intención, no solo tener objetivos, sino alinear tu voluntad con la voluntad del universo. Cuando haces esto, dijo, no estás nadando contra la corriente, sino con ella, y las cosas que antes parecían imposibles se vuelven no solo posibles, sino inevitables. Habló sobre los niveles de conciencia, cómo la mayoría de las personas opera desde el nivel del ego, algunos se elevan al nivel del alma y unos pocos raros tocan el nivel del espíritu puro. Cada nivel, explicó, tiene su propia manera de percibir y experimentar la realidad. En el nivel del ego, dijo, ves separación, tú versus el mundo. En el nivel del alma, ves conexión, tú con el mundo. En el nivel del espíritu, ves unidad, tú como el mundo. John escuchaba tratando de absorber conceptos que desafiaban todo lo que había creído sobre la realidad. Parte de él quería descartarlo como misticismo sin sentido, pero otra parte, una parte más profunda, reconocía la verdad en las palabras de Julian. ¿Cómo aplico esto?, John preguntó. Es todo tan abstracto. Comienza con esto, dijo Julian. Cada mañana, antes de tu meditación, haz esta pregunta. ¿Cómo puedo servir? No qué puedo obtener, sino cómo puedo servir. Luego escucha, no con tus oídos, sino con tu corazón. La respuesta vendrá, tal vez no de inmediato,
tal vez no de la forma que esperas, pero vendrá. ¿Y luego? Luego actúas sobre ella, sin cuestionar, sin dudar, sin negociar. Actúas. Haz esto durante 30 días y tu vida comenzará a desenvolverse de maneras que no puedes imaginar. Capítulo 18. La prueba. 2 meses después de su segundo encuentro con Julian, John enfrentó su mayor prueba. El bufete de abogados estaba pasando por una reestructuración importante. Se estaban haciendo recortes. Todos estaban en modo de supervivencia, trabajando horas aún más largas, siendo aún más despiadados, tratando de demostrar su valor. El viejo John habría estado justo ahí con ellos, luchando con uñas y dientes para mantener su posición, pero el nuevo John tomó un enfoque diferente. Continuó con sus rituales, mantuvo su calma y cada mañana preguntaba: ¿cómo puedo servir? Una mañana la respuesta vino clara: ayuda a otros a mantener sus trabajos. Era una locura. En un entorno donde todos estaban luchando por sí mismos, ¿se suponía que debía ayudar a su competencia? Pero John había aprendido a confiar en estas intuiciones, así que comenzó sutilmente a apoyar a sus colegas. Compartía información que podría haberme guardado, ofrecía ayuda con casos cuando tenía tiempo extra. Mantenía la calma cuando otros entraban en pánico, convirtiéndose en una roca de estabilidad en un mar de caos. Y sucedió algo sorprendente. En lugar de hacerlo más vulnerable, lo hizo indispensable. Los socios notaron cómo otros gravitaban hacia él, cómo los equipos que él lideraba funcionaban mejor, cómo los clientes parecían preferir trabajar con él. Cuando se anunciaron los recortes, John no solo mantuvo su trabajo, fue promovido. Pero lo más significativo fue lo que uno de los socios le dijo en privado: John, no sé qué has estado haciendo, pero sigue haciéndolo. En medio de toda esta locura, has sido la única persona que ha mantenido su humanidad. Necesitamos más de eso, no menos. Esa noche, John reflexionó sobre lo lejos que había llegado. 6 meses antes, había sido otro abogado quemado al borde del colapso. Ahora, era alguien que otros miraban en busca de fuerza y orientación. No había cambiado su trabajo, pero había cambiado cómo se relacionaba con él. No había cambiado su mundo, pero había cambiado cómo lo veía. Capítulo 19. El momento de la verdad. 1 año después de su primera reunión con Julian, John enfrentó una decisión que pondría a prueba todo lo que había aprendido. Un bufete de abogados rival le ofreció una posición, el doble de salario, socio titular, todo lo que había soñado en su carrera. El viejo John habría aceptado sin dudarlo, pero el nuevo John sabía que las decisiones importantes no debían tomarse desde la ambición o el miedo, sino desde un lugar de claridad y alineación con el propósito de uno. Se tomó una semana de vacaciones, algo que nunca antes había hecho, y se fue solo a las montañas, no al Himalaya, sino a una simple cabaña en las montañas locales. Allí, lejos del ruido y las presiones del mundo, se sentó con la decisión. Meditó, escribió en su diario, caminó en la naturaleza y, más importante, escuchó, no a su mente, que podía argumentar ambos lados igualmente bien, sino a algo más profundo. Al tercer día, la claridad vino, no como un rayo del cielo, sino como un conocimiento tranquilo y seguro. El dinero extra sería agradable, sí, el título sería halagador, pero lo acercarían a su verdadero propósito. Se dio cuenta de que su verdadero trabajo no era ser el mejor abogado o ganar más dinero. Su verdadero trabajo era ser un puente, alguien que podía operar en el mundo corporativo de alto estrés mientras mantenía y compartía la sabiduría que había aprendido. Si se iba a este nuevo trabajo,
estaría comenzando de nuevo, teniendo que demostrar su valía nuevamente, atrapado de nuevo en el juego del ego. Pero si se quedaba, podía continuar construyendo sobre lo que había comenzado. El Club del Amanecer había crecido a 20 miembros. Varios colegas le habían dicho que las enseñanzas que compartió habían salvado sus matrimonios, su salud, tal vez incluso sus vidas. La decisión, una vez que la vio claramente, fue fácil. Regresó y declinó respetuosamente la oferta. Los socios del otro bufete estaban asombrados. Nadie rechazaba una oferta así. ¿Puedo preguntar por qué?, preguntó uno. Porque el éxito para mí ya no se mide en dólares o títulos, respondió John. Se mide en paz mental, en relaciones significativas, en la diferencia que hago en las vidas de otros, y tengo todo eso donde estoy. El socio lo miró por un largo momento. Desearía tener tu claridad, dijo finalmente, y tu coraje. Capítulo 20. El círculo completo. 2 años después de que Julian apareciera por primera vez en su puerta, John recibió una carta. Era de Julian, pero venía de la India. Mi querido amigo, decía, ha llegado el momento de que regrese a Sivana. Mi trabajo en el mundo occidental está hecho por ahora, pero el tuyo acaba de comenzar. Has tomado las enseñanzas y las has hecho tuyas. Las has adaptado a tu vida de maneras que yo nunca podría haber hecho. Ahora te paso la antorcha. Continúa compartiendo esta sabiduría. Continúa siendo un faro de luz en un mundo que desesperadamente la necesita. Y recuerda, cuando el estudiante se convierte en maestro, el círculo está completo. John se sentó con la carta por un largo tiempo, sintiendo una mezcla de tristeza y gratitud. Julian había sido más que un maestro, había sido el catalizador para la transformación más profunda de su vida, pero ahora entendía que el verdadero regalo no era Julian mismo, sino las enseñanzas que había compartido, y esas enseñanzas no pertenecían a Julian o a los sabios de Sivana, pertenecían a toda la humanidad, esperando ser redescubiertas por cada generación, adaptadas a cada época, pero siempre apuntando a las mismas verdades eternas. John miró por la ventana de su oficina, el mismo vista que había contemplado miles de veces antes. Pero ahora la veía diferente. No veía edificios y tráfico y el ajetreo de la vida urbana. Veía seres humanos, cada uno en su propio viaje, cada uno llevando sus propias cargas, cada uno buscando su camino hacia la luz, y supo, con una certeza que iba más allá del pensamiento, cuál era su verdadero trabajo. No era ser abogado, aunque continuaría haciéndolo. Era ser lo que Julian había sido para él, un despertador, alguien que ayuda a otros a recordar quiénes realmente son, qué realmente importa y cómo vivir una vida que valga la pena vivir. 5 años después, John estaba de pie ante una audiencia de 200 personas. No era una sala de tribunal, sino un auditorio corporativo. Había sido invitado a hablar en la conferencia anual de su firma sobre liderazgo en tiempos de cambio. Pero no iba a hablar sobre estrategias legales o tácticas de negocios. Iba a hablar sobre algo mucho más fundamental: cómo liderar tu propia vida antes de pretender liderar a otros. Miró a la audiencia, abogados, asistentes legales, personal de apoyo. Vio en sus rostros la misma mezcla de agotamiento y hambre que él había sentido una vez. Agotamiento por la carrera interminable, hambre de algo más significativo. Quiero contarles una historia, comenzó. Es sobre un brillante abogado que lo tenía todo: dinero, poder, prestigio, y lo perdió todo en un momento de crisis. Pero esa crisis resultó ser el mejor regalo que jamás recibió, porque lo llevó en un viaje que transformaría no solo su vida, sino las vidas de todos los que tocó. Mientras hablaba, vio cómo la audiencia se inclinaba hacia adelante,
cómo sus ojos se iluminaban con reconocimiento y esperanza. Compartió la fábula del jardín, el faro, el luchador de sumo, tal como Julian se la había compartido. Habló sobre los rituales, sobre el poder de la disciplina, sobre la importancia del servicio, pero más que las técnicas, compartió su propio viaje, las luchas, las dudas, los momentos revolucionarios. Lo hizo real, accesible, alcanzable. Cuando terminó hubo un momento de silencio, luego aplausos. No el aplauso educado habitual de las conferencias corporativas, sino algo más profundo, más genuino. Después, docenas de personas se acercaron a él, algunos con lágrimas en los ojos, todos con la misma pregunta básica: ¿cómo empiezo? Y John, canalizando tanto a Julian como a los sabios de Sivana, dio la misma respuesta a cada uno. Comienzas donde estás con lo que tienes ahora, no mañana, no cuando las condiciones sean perfectas, sino ahora, porque el viaje de 1000 millas realmente comienza con un solo paso. Más tarde esa noche, mientras John meditaba en su jardín, sí, ahora tenía un jardín real, no solo uno metafórico, sintió una presencia, no física, sino energética. Era como si Julian y todos los sabios de Sivana estuvieran allí con él, sonriendo, asintiendo, bendiciendo la continuación de su trabajo. Se dio cuenta de que esto es como la sabiduría sobrevive, no en libros o edificios, sino en la transmisión viva de maestro a estudiante, de corazón a corazón, a través de las generaciones. Él era ahora un eslabón en esa cadena ininterrumpida, que se extendía hacia atrás hasta los antiguos sabios y hacia adelante hasta estudiantes aún no nacidos. La historia, que había comenzado con el colapso de Julian en una sala de tribunal, no había terminado con la transformación de John. Era un círculo en constante expansión, cada persona tocada por las enseñanzas, convirtiéndose en un nuevo centro desde el cual la sabiduría podía extenderse. John abrió los ojos y miró las estrellas. En algún lugar del Himalaya, tal vez Julian estaba mirando las mismas estrellas, y en ciudades y pueblos de todo el mundo, otros que habían sido tocados por estas enseñanzas estaban comenzando sus propios viajes de transformación. El monje que vendió su Ferrari, un título extraño para una historia aún más extraña. Pero John ahora entendía que no se trataba realmente de vender posesiones, se trataba de soltar todo lo que no eres para que puedas descubrir quién realmente eres. Se trataba de darse cuenta de que las cosas más valiosas en la vida, paz, propósito, amor, sabiduría, no pueden ser compradas, solo pueden ser cultivadas desde adentro hacia afuera. Se trataba de entender que el éxito sin satisfacción es la forma definitiva de fracaso, pero que la satisfacción en sí misma es la forma definitiva de éxito. Y más que nada, se trataba de recordar que cada momento es una oportunidad para despertar, cada día es una oportunidad para comenzar de nuevo, y cada persona que encuentras es un maestro disfrazado. Mientras esta historia llega a su cierre, aunque en realidad nunca termina verdaderamente, tal vez te estés preguntando, ¿y yo? ¿Cómo aplico estas enseñanzas en mi propia vida? La belleza de la sabiduría de los sabios de Sivana es que no requiere que vendas tus posesiones o te mudes a una montaña. No requiere que cambies tu trabajo o dejes tu familia. Solo requiere que cambies tu perspectiva y con ella tu relación con todo en tu vida. Aquí están las enseñanzas esenciales, destiladas para tu propio viaje. El jardín de tu mente. Tu mente es tu posesión más preciosa. Cuídala como un jardinero maestro. Sé selectivo sobre qué pensamientos permites echar raíces. Planta semillas de posibilidad, no de limitación. El faro del propósito. Sin un destino claro, cualquier camino servirá. Define qué es el éxito para ti, no lo que otros dicen que debería ser.
Luego alinea tus acciones diarias con ese propósito. El luchador de sumo del Kaizen. La perfección es el enemigo del progreso. Comprométete con la mejora continua, no con la transformación de la noche a la mañana. Un 1% mejor cada día equivale a una transformación del 365% en un año. El cable rosa de la disciplina, la libertad, viene a través de la disciplina, no a pesar de ella. Cuando dominas tus impulsos, te conviertes en el capitán de tu alma. El cronógrafo de oro del tiempo. El tiempo es vida. No lo administres, saboréalo. No es cuántas horas tienes, sino cuánta vida pones en esas horas. Las rosas amarillas del servicio. Tu satisfacción está directamente relacionada con tu contribución. Cuando cambias tu enfoque de ¿qué puedo obtener? ¿A qué puedo dar? La abundancia fluye naturalmente hacia tu vida. El sendero de diamantes de la hora. El pasado es historia, el futuro es un misterio, pero el presente es un regalo. Por eso se llama presente. Cada momento contiene un diamante de posibilidad. ¿Lo verás? Pero más allá de estas enseñanzas específicas, hay una verdad más profunda que Julian y los sabios entendieron. No eres un ser humano en busca de una experiencia espiritual. Eres un ser espiritual teniendo una experiencia humana. Cuando recuerdas esto, todo cambia. Tu trabajo, tu familia, tus desafíos, todos se convierten en parte de tu currículum espiritual, oportunidades para crecer, amar y servir. Los obstáculos se convierten en maestros. Las crisis se convierten en catalizadores. La vida ordinaria se vuelve extraordinaria, no porque haya cambiado, sino porque tú has cambiado. Invitación. Entonces, aquí está la invitación, la misma que Julian extendió a John, la misma que John ahora extiende a cientos de otros, la misma que ahora te extiendo a ti. ¿Te atreves a vivir de manera diferente? ¿Te atreves a cuestionar las suposiciones que has aceptado sobre lo que constituye una vida exitosa? ¿Te atreves a priorizar tu paz sobre tu productividad, tu presencia sobre tus posesiones, tu ser sobre tu hacer? ¿Te atreves a creer que dentro de ti yace un potencial que apenas has comenzado a explotar? ¿Te atreves a dar el primer paso, por pequeño que sea, hacia la vida que sabes en tu corazón que estás destinado a vivir? Si tu respuesta es sí, entonces comienza ahora. No mañana, no el próximo lunes, no cuando las condiciones sean perfectas. Ahora, elige un ritual, solo uno. Tal vez es despertar 30 minutos más temprano. Tal vez es sentarte en silencio durante 5 minutos cada mañana. Tal vez es escribir 3 cosas por las que estás agradecido cada noche. Comprométete con este ritual durante 30 días. No 21, no 25, 30. Háganlo sin importar qué. Cuando tu mente grite en protesta, hazlo de todos modos. Cuando la vida se vuelva caótica, hazlo de todos modos. Cuando parezca que no está haciendo ninguna diferencia, hazlo de todos modos. Y luego, observa. Observa cómo cambias sutilmente. Observa cómo responden otros a tu nueva energía. Observa cómo lo que parecía imposible se vuelve posible, cómo lo que parecía difícil se vuelve fácil. Este es el verdadero secreto que Julian descubrió, que los sabios de Sivana han conocido durante milenios, que ahora está disponible para ti. La transformación no es sobre cambiar quién eres, es sobre volver a quien siempre has sido, debajo de todas las capas de condicionamiento, expectativa y miedo. Es sobre vender el Ferrari de tu falso yo para recuperar el tesoro de tu verdadero yo. Es sobre darte cuenta de que todo lo que has estado buscando fuera de ti ha estado esperando dentro de ti todo el tiempo. El jardín está ahí, esperando ser cuidado. El faro está ahí, esperando ser encendido. El camino está ahí,
recubierto de diamantes? Esperando ser recorrido. La única pregunta es, ¿darás el primer paso? La historia de Julian Mantle, el monje que vendió su Ferrari, no es solo una historia, es una invitación, es un mapa, es un recordatorio de que no importa qué tan lejos hayas vagado del camino, nunca es demasiado tarde para volver a casa contigo mismo. Y así, mientras el sol se pone en esta historia y sale en tu propia vida, recuerda esto: cada final es un nuevo comienzo. Cada crisis es una oportunidad disfrazada. Cada momento es una oportunidad de despertar. El monje que vendió su Ferrari no vendió realmente nada. Intercambió una ilusión por la iluminación, una existencia por una vida, el éxito mundano por la realización del alma. Y ahora, esa misma oportunidad está ante ti. ¿Qué elegirás? La respuesta a esa pregunta determinará no solo tu destino, sino tu satisfacción diaria. No solo tu futuro, sino tu presente. No solo tu éxito, sino tu significado. Las enseñanzas de los sabios de Sivana no son antiguas reliquias de una época pasada. Son verdades vivas, esperando ser redescubiertas y reaplicadas por cada generación, por cada individuo, por ti. El jardín de tu mente está esperando ser cultivado. El faro de tu propósito está esperando ser iluminado. El camino de tu vida está esperando ser recorrido con conciencia y alegría. Todo comienza con una decisión de que el dolor del permanecer igual se ha vuelto mayor que el miedo al cambio, una decisión de que mereces más de lo que te has conformado, una decisión de que el momento de transformación no es algún día futuro, sino hoy. Julian Mantle tomó esa decisión tirado en el piso de una sala de tribunal con su vida colgando de un hilo. John tomó esa decisión en su sala de estar, escuchando a un monje con túnica contar historias extrañas. Miles de otros la han tomado en sus propios momentos de claridad. Ahora, la decisión es tuya. ¿Continuarás vendiendo tu vida por hora, intercambiando tu tiempo por dinero, tu paz por productividad, tu presencia por logros vacíos? ¿O venderás el Ferrari, no literalmente, sino metafóricamente? ¿Soltarás los símbolos de estatus que te han estado definiendo para descubrir quién realmente eres debajo de todo eso? El camino está ante ti, está pavimentado con antiguos principios de sabiduría, pero iluminado por posibilidades modernas. Es desafiante pero alcanzable, es transformador pero práctico, y comienza con un solo paso, tu paso ahora. Como has aprendido, los finales son solo nuevos comienzos disfrazados. Si algo de lo que has escuchado ha resonado contigo, si has sentido un destello de reconocimiento o un susurro de posibilidad, entonces las enseñanzas ya han comenzado su trabajo en ti. No necesitas viajar al Himalaya, no necesitas vender todas tus posesiones, no necesitas cambiar tu vida de la noche a la mañana. Solo necesitas comenzar donde estás con lo que tienes ahora. Tal vez es dedicar 5 minutos cada mañana para sentarte en silencio. Tal vez es escribir 3 cosas por las que estás agradecido cada noche. Tal vez es simplemente decidir que mereces más de lo que te has conformado. Cualquiera que sea tu primer paso, tómalo, porque en el momento en que lo hagas, te unirás a una cadena ininterrumpida de buscadores y encontradores que se extiende hacia atrás a través de los siglos y hacia adelante hacia el futuro. No estás solo en este viaje. Los sabios de Sivana caminan contigo en espíritu. Julian Mantle camina contigo en inspiración, y miles de otros que han escuchado estas enseñanzas y han tomado ese primer paso crucial caminan contigo en solidaridad. El monje que vendió su Ferrari no es solo una historia sobre un hombre, es una historia sobre todos nosotros, sobre el viaje que todos debemos hacer desde lo externo a lo interno, desde el hacer al ser, desde el éxito al significado.
Tu Ferrari te está esperando, no para ser conducido, sino para ser transformado en algo mucho más valioso, una vida de propósito, paz y contribución profunda. El jardín de tu mente está listo para florecer. El faro de tu propósito está listo para brillar. El camino de diamantes está brillando ante ti. Todo lo que se requiere es que des el primer paso. ¿Lo darás? La respuesta a esa pregunta cambiará todo. Gracias por escuchar, gracias por estar abierto y gracias por ser parte de esta antigua pero siempre nueva historia de transformación humana. Que tu viaje sea extraordinario, que tu vida sea un testimonio de estas verdades y que encuentres, como Julian Mantle encontró, que vender tu Ferrari es el mejor trato que jamás harás. Namaste. El espíritu en mí honra el espíritu en ti. Y ahora, el verdadero trabajo comienza